Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Estamos aquí de nuevo para desgranar uno de esos temas que nos tienen a todos con la intriga a flor de piel, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo que ha generado muchísimo revuelo en las redes sociales, algo que ha dejado a muchos preguntándose qué está pasando. Sí, me refiero al misterioso silencio que han guardado dos de las estrellas más queridas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, estos nombres son sinónimo de éxito, de carisma y, para muchos, de una química que traspasa la pantalla. Y es precisamente esa química la que ha encendido las alarmas. Después de su exitosa colaboración en la serie que conquistó a millones, Erkenzicus, Can y Demet se convirtieron en la pareja soñada por muchos. No solo en la ficción, sino también fuera de ella, al menos así lo sentíamos y lo veíamos. Los rumores de romance, las miradas cómplices, las publicaciones, todo parecía indicar que lo nuestro era más que una simple amistad profesional. Sin embargo, el tiempo ha pasado, y desde hace un tiempo hemos notado una distancia, un silencio. Y ahí es donde entra el misterio que hoy vamos a intentar desvelar. ¿Qué hay detrás de este mutismo? ¿Es simplemente una decisión profesional, una estrategia de marketing, o hay algo más profundo que no sabemos? Quédense conmigo porque vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este enigma. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad. Ahora pongámonos cómodos y viajemos un poco en el tiempo. Cuando Erkenzicus irrumpió en nuestras vidas, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue instantánea y avasalladora. No era solo actuación, se sentía real, palpable. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban en pantalla como Can Divit y Sanemayden. Sus personajes, sus interacciones, la manera en que se miraban, sus gestos, todo alimentaba la fantasía de una relación fuera de los sets de filmación. ¿Y quién puede culparnos? La química era innegable. Recuerdo perfectamente las entrevistas de aquella época, donde ambos se mostraban relajados, divertidos, y sí, con una complicidad que muchos interpretaban como algo más que amistad. Las redes sociales se incendiaron con cada foto juntos, cada comentario mutuo. Parecía que todo lo que hacían o decían alimentaba el fuego de los rumores. Y no solo los fans, sino también la prensa del corazón, tanto en Turquía como internacionalmente, no tardó en hacerse eco. Se publicaron innumerables artículos, se especuló sobre posibles citas, sobre regalos, sobre planes de futuro. Y ellos, para ser sinceros, no hicieron mucho por desmentir categóricamente esos rumores. De hecho, en muchas ocasiones, parecían disfrutar de esa atención. Era como si hubiera un juego tácito, un tira y afloja entre la realidad y la fantasía que los fans habían construido. Can Yaman, conocido por su carisma y su desbordante personalidad, a menudo se mostraba muy abierto en sus entrevistas, compartiendo detalles de su vida personal, aunque sin entrar en detalles explícitos sobre Demet. Demet Özdemir, por su parte, es quizás un poco más reservada, pero su sonrisa, su complicidad con Can, hablaba por sí sola. La pareja se convirtió en un fenómeno, una especie de cuento de hadas moderno que cautivó a audiencias de todo el mundo. ¿Y entonces qué cambió? Porque de repente el murmullo se convirtió en silencio. Las publicaciones conjuntas se volvieron escasas, las interacciones en redes sociales disminuyeron hasta casi desaparecer. Si antes cada me gusta o comentario de uno sobre el otro era noticia, ahora, nada. Un vacío. Y ese vacío es lo que ha generado toda esta incógnita. Analicemos las posibles razones. Una de las explicaciones más comunes en el mundo del espectáculo es, sin duda, la decisión profesional y la estrategia de marketing. Es muy habitual que las agencias y los propios artistas intenten mantener un cierto misterio alrededor de sus relaciones, especialmente si estas están ligadas al éxito de un proyecto. El hecho de que la química en pantalla fuera tan potente podría haber sido un arma de doble filo. Si se confirmaba una relación, ¿mantendría ese nivel de fascinación o se perdería parte del encanto de la fantasía? También es posible que la presión mediática y de los fans se volviera abrumadora. Imaginen vivir bajo el escrutinio constante de millones de personas, donde cada paso, cada gesto, es analizado y juzgado. Es un peso enorme. Quizás simplemente decidieron dar un paso atrás para proteger su privacidad, tanto personal como profesional.
El silencio puede ser una forma de recuperar el control de sus propias vidas, de escapar de esa jaula dorada de la fama y la especulación. Otra vertiente a considerar es la evolución de sus vidas personales. Las relaciones, tanto románticas como de amistad, evolucionan. Es natural. Quizás, después de compartir una experiencia tan intensa como la grabación de una serie exitosa, sus caminos tomaron rumbos diferentes. La vida sigue, las prioridades cambian, las personas crecen. Puede que simplemente después de la serie se distanciaran de forma natural, sin dramas, sin grandes escándalos, simplemente se alejaron. Y el silencio actual sería una consecuencia de esa evolución personal. Además, no olvidemos que en el mundo de la actuación, mantener una imagen de cierta disponibilidad puede ser beneficioso para la carrera. Si se les percibe como solteros o al menos con su vida privada en penumbra, puede abrirles puertas a otros proyectos, a otros romances ficticios en pantalla que mantengan viva la chispa con el público. Es una táctica a veces poco ética pero muy utilizada. Luego está la posibilidad de un malentendido o un conflicto interno. Aunque se mostraban tan unidos, nunca podemos saber realmente qué sucede detrás de las cámaras o de las sonrisas públicas. Un desacuerdo profesional, un conflicto personal, una diferencia de opiniones, podrían haber llevado a un distanciamiento. Y en lugar de hacer público un supuesto conflicto, el silencio puede ser la opción más diplomática, aunque para el público sea desconcertante. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la relación haya existido y haya terminado. Los rumores más persistentes, especialmente en su momento, apuntaban a que sí hubo algo entre ellos. Si esto fue así, el silencio actual podría ser simplemente la forma en que manejan una ruptura, intentando mantener la cordialidad profesional y la discreción sobre su vida privada. La presión de tener que dar explicaciones sobre el fin de una relación, especialmente cuando ha sido tan idealizada por el público, debe ser inmensa. Hemos visto durante estos meses una serie de publicaciones y reacciones que han intentado interpretar este silencio. Por un lado, están los seguidores más leales que defienden a capa y espada la idea de que algo sigue ahí, esperando a ser descubierto. Buscan señales en cada me gusta sutil, en cada comentario ambiguo, en cada coincidencia de viajes o eventos. Esta esperanza, este deseo de que la fantasía continúe, es muy poderosa. Por otro lado, están los que han aceptado la situación y prefieren centrarse en sus carreras individuales. Kanyaman ha estado inmerso en proyectos internacionales, viajando, aprendiendo idiomas, preparándose para nuevos retos actorales que lo han llevado a diferentes partes del mundo. Demet Özdemir, por su parte, también ha continuado con su exitosa carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidando su imagen como una de las actrices más destacadas. Ambos están construyendo sus imperios. La clave de este misterio, creo yo, reside en la interpretación que nosotros, como público, le damos a su comportamiento. Vivimos en una era de redes sociales donde todo parece estar expuesto, pero la realidad es que la vida privada de las estrellas es, en gran medida, lo que ellos deciden que sea. Su silencio no es necesariamente una declaración de guerra o una señal de problemas graves. Puede ser simplemente una forma madura de gestionar su vida pública y privada. Pensemos en ello desde otra perspectiva. Si fueran una pareja pública que compartiera cada detalle de su relación, ¿sería lo mismo? Quizás no. El misterio, el hecho de que no sepamos con certeza qué está pasando, les otorga un aura de enigma que, paradójicamente, mantiene viva la fascinación. Es como un libro que aún no ha sido completamente revelado, y cada uno de nosotros puede llenar los huecos con nuestras propias expectativas e ilusiones. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás del silencio de Kanyaman y Demet Özdemir? La respuesta, lamentablemente, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza absoluta, a menos que ellos decidan hablar. Y eso, en sí mismo, es una parte importante de la historia. Su silencio nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia relación con las celebridades, sobre cuánto de su vida creemos que nos pertenece y cuánto es en realidad su propio espacio privado. Podemos especular, podemos teorizar, podemos desear que vuelvan a estar juntos o que sean felices por separado. Pero al final del día, lo que importa es su bienestar y su trayectoria profesional. Ambos son artistas talentosos que han sabido conquistar a miles de corazones. Y si su silencio es una forma de protegerse, de crecer, de seguir adelante, entonces debemos respetarlo. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos en Erkencikus.
Esa magia que crearon en pantalla es algo que queda para siempre en la memoria de los fans. Y es precisamente esa memoria, esa conexión que creamos con ellos como pareja, la que hace que este silencio sea tan comentando. No es solo la ausencia de noticias, es la ausencia de algo que se sentía tan real y tan especial para muchos de nosotros. En definitiva, el misterio del silencio de Can Yaman y de Method Demir sigue vivo. Y quizás esa sea la intención. Mantenernos expectantes, mantener viva la llama de la curiosidad. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando sus carreras individuales, disfrutar de su talento en sus proyectos actuales y, quién sabe, quizás en algún momento, el misterio se disipe. Pero hasta entonces seguiremos aquí analizando, especulando y sobre todo, disfrutando de su arte. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desentrañar las posibles razones detrás de este intrigante silencio. Hemos explorado diferentes escenarios, desde decisiones profesionales hasta posibles evoluciones personales. La verdad, como suele suceder, puede ser una combinación de todo ello, o algo completamente distinto. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este viaje de especulación y análisis. Espero que les haya parecido interesante y que les haya servido para comprender un poco mejor la complejidad del mundo de las celebridades y la relación que tenemos con ellas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que hay detrás de este silencio? ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado? Déjenmelo saber en los comentarios, porque sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su pulgar arriba nos ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que podamos seguir trayéndoles contenido de este tipo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans que también estén intrigados por este tema. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.